y la griega con su sabiduría son culturas originarias. Al final de cuentas, una aprendió de la otra y ambas finalmente heredaron a la egipcia. Aquí, en cambio, la civilización que florece de los olmecas, en su intercambio con otras culturas del altiplano y de Mesoamérica, los aztecas y desde luego con los mayas, se consolidan desde luego los momentos más importantes de nuestra región antes de la llegada de los españoles. Los mayas además son majestuosos porque deslumbran al mundo con su conocimiento. El mundo entero estaba maravillado por la precisión de sus observaciones astronómicas, por la exactitud de sus calendarios, por el elevado desarrollo de las matemáticas que los llevó a conceptualizar la cifra, el cero, por su arte, por su arquitectura, desde luego por su cosmogonía, por sus tradiciones, por su historia, por muchas cosas. Como millones y millones de mexicanos, soy un admirador de los mayas y por eso es un honor para mí inaugurar en nombre de la República el Museo Maya de Cancún, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pone hoy a disposición de Quintana Roo, de México y del mundo. Y además abrir como un extraordinario complemento que integra un conjunto único, pienso, la zona arqueológica de San Miguel. Felicito pues a los arqueólogos, a los curadores, curadoras, a los museógrafos, a los expertos, trabajadores, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque han hecho posible este proyecto integral trascendente. Si vemos la ubicación en la que se encuentra, probablemente San Miguelito, que así recibe su nombre del rancho que había aquí hace unos 50 años, de no haberse puesto un empeño especial por parte de la INA durante mucho tiempo, probablemente este sitio hubiera sido otra cosa, hubiera desaparecido y estaríamos justo en el hoyo 17 de un campo de oro. Afortunadamente no es así, o en el lobby de algún hotel. Afortunadamente no es así, y hoy estamos en un museo que estoy seguro va a tener una extraordinaria importancia en México. Yo casi aseguraría que va a ser uno de los 3 museos más visitados de toda la República, sobre todo por el enorme potencial turístico que implica el arribo de cientos de miles de millones de turistas a esta región. Así que felicidades a los quintanarroenses, como a todos los mexicanos, por este espléndido lugar que profundiza el orgullo que sentimos por la cultura maya y nuestro sentido de identidad y pertenencia. El recorrido, Juan Pablo Diseñado explicaba el recorrido por la zona arqueológica que hicimos y el recorrido por las galerías del museo, que no terminamos porque sabíamos que nos estaban esperando y ojalá puedan ustedes recorrerlo plenamente ahora, porque está extraordinariamente bien montada la exposición Mucho Grande. Relata el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, lo siguiente. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llaman Tepeu y Gugumats, ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Y hoy nosotros, los mexicanos de la actualidad, con profundo respeto, admiración y agradecimiento, recreamos el maravilloso mundo de los mayas a través del Museo Maya de Cancún. Podemos contemplar en la puesta museográfica varias representaciones de Itzamná, que sería precisamente de los propios progenitores, las varias interpretaciones o transmutaciones de los progenitores y los dioses en deidades, el maíz, del alimento, las vinculaciones que estos tienen con la astronomía, con el juego de pelota, con las diversas mutaciones que tiene la existencia a través de la vida y la muerte recogida por los mayas. El museo cuenta con un acervo de más de 3.500 piezas, un acervo, hay que decirlo, extraordinario. Proceden de sitios de la geografía maya, desde luego de Quintana Roo,
como Cobá, Caracol Punta Sur, el Meco, el Rey, muy cerca de aquí, que me explicaban y entendemos, corresponde exactamente a la misma ciudad. Xcabal, Muyil, Playa del Carmen, San Gervasio, Tulum, desde luego, Xercal, Xcaret, el propio San Miguelito y muchos otros. Estas piezas extraordinarias ilustran cada una de las épocas de ocupación cultural de los mayas. Desde, no los primeros tiempos, porque en cuevas profundas de la península de Yucatán hay vestigios de existencia de habitantes, no de hace 200, ni de hace 2000, sino de hace probablemente 12.000 años. Pero sí de las primeras ciudades hegemónicas de la civilización maya. El propio Tikal, Calakmul, en algún momento derrotó a Tikal y luego fue conquistado precisamente por Tikal, quizá en el inicio de su decadencia. De Palenque, que fue el tributario de Calakmul y que sin embargo pudo, bajo la hegemonía de Pakal, extender su gran imperio y establecer su propia hegemonía, hasta otras ciudades verdaderamente majestuosas. El propio Chichén Itzá, esta maravilla del mundo, que lo es independientemente de quién y cómo se haya clasificado, es una de las grandes maravillas de la humanidad, con todo su esplendor que conocemos, aseguro que todos, aunque hay que recordar que Chichén Itzá es probablemente 1000 años posterior a Calakmul o a Xcabal, aquí mismo en Quintana Roo. Y posteriores a Chichén Itzá están quizá estos sitios de los que yo imaginaría los que son los comerciantes y los marinos que se establecieron en toda la costa de la Riviera Maya, en el propio Cozumel, en Tulum, por supuesto, esa ciudad majestuosa que los españoles llegaron a considerar tan grande como Sevilla. Asocia un poco lo que es la evolución de las economías, que siempre son economías que empiezan como primarias, vinculadas estrictamente a la agricultura, y terminan siendo economías terciarias vinculadas al comercio. Y lo mismo ha pasado en toda la historia de la humanidad, probablemente. Justo aquí, en este sitio que yo un poco todavía llamar San Miguelito, lo es, de acuerdo con ciertas tradiciones arqueológicas de que así se denomina, como la gente les ha dicho, pero digamos que en este sitio de Cancún, muy probablemente aquí pertenecían pues al dominio o al señorío que recibió y vio la cara de los primeros españoles. Porque aquí Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero pues llegaron a pocos kilómetros de aquí y probablemente deben haber estado vinculados a este sitio, seguramente. Y toda esta serie de lugares mayas vinculados a la costa pues se ve que estaban interconectados con un comercio naviero o un comercio marítimo, probablemente muy rudimentario, pero muy importante, que al ser cortado por los españoles, nos explicaba la arqueóloga, seguramente eso incidió en la decadencia de este mismo sitio, que corresponde al posclásico tardío, digamos, del 1200 de nuestra era al 1000, pues cuando llegan precisamente los propios españoles, 1550, siglo XVI. Ha sido un esfuerzo muy importante la recolección de lo que hay en el museo, obviamente ustedes lo tienen que ver, pero uno puede ir recogiendo todos los trazos con muestras y con piezas valiosísimas de toda la trayectoria maya y de todas las expresiones mayas. Insisto, desde entierros que yo no había visto, por ejemplo, de Calakmul, con piezas con máscaras funerarias de hecho, una buena parte de la exposición está vinculada a las máscaras fúnebres. Desde luego, entierros posteriores o un poco contemporáneos en Palenque, el gran entierro de Pakal, que como ustedes saben, la estela de Pakal está precisamente en el Templo de las Inscripciones, allá en Palenque, pero aquí hay una réplica maravillosa que es extraordinariamente didáctica. Si queremos entender la estela de Pakal, hay que venir aquí probablemente al Museo Maya de Cancún y ver con avances tecnológicos muy importantes
las diferentes representaciones del inframundo, de la muerte, de la historia del Pacal mismo, en esa estela que pesa pues varias toneladas, probablemente 16 o 17 toneladas. 50 no creo ahorita, pero tenía por ahí otro, no pesa, creo que por 17, ¿no? En fin, no importa, pesa mucho. Y además se puede observar un poco las concepciones y las cosmogonías de los mayas, su propia representación del juego de pelota, lo que el juego de pelota representaba para los dioses, lo que había sido precisamente la tradición en un juego de pelota en el inframundo, en el cual precisamente una de las deidades decapitadas finalmente florece, así decapitada en el dios del maíz. Realmente el museo está para tomarse varios días en su recorrido, en su interpretación, libro en mano, y representa una verdadera representación estelar, diría yo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay, por supuesto, una sección que ya no alcanzamos a ver, precisamente para no hacerles esperar aquí, donde viene, lo alcanzamos a ver así de reojo, un muy buen montaje acerca de la cosmogonía y el sentido del tiempo de los propios mayas, que como ustedes saben, pues fueron los mejores de esta parte del mundo, quizá, en medir el tiempo. Ahí está, por cierto, una réplica muy importante de la famosísima estela del Tortuguero. El Tortuguero también es otro sitio que así no le llamaban los mayas, pero así le llamaban en el siglo pasado, que está en Tabasco, fue casi destruido, como aquí se destruyó a punto este sitio cuando se hizo precisamente pues, todo el desarrollo turístico de Cancún. Y en el Tortuguero está esta estela que describe con lujo de detalles, como suelen hacerlo los grandes señores mayas, la historia de su estirpe. Y en la historia de su estirpe está la contabilidad extraordinaria de los mayas, sus calendarios. Tenían dos tipos de calendarios que coincidían además cada 52 años. El más práctico para nosotros era aquel que se dividía cada año en 260 días divididos en meses de 20 días, y que, para no hacer la historia larga, esa estela famosa del Tortuguero, cuya réplica hermosa está aquí, describe un encuentro que tendrá este personaje justo interpretado el 21 de diciembre del año 2012, y que da precisamente la idea al fin de esta era de los mayas. Son muchas interpretaciones. Finalmente lo que la estela revela es un encuentro futuro que esperemos se dé, estaremos muy atentos, pero que como los mayas hablan, como otras culturas, por cierto, en Mesoamérica, de soles o de inicios de soles, también da precisamente lugar a muchas interpretaciones, todo vinculado con el sol y con los astros. Este propio sitio de San Miguelito también tiene pequeñas construcciones, pero que están precisamente adecuadas a la entrada y la salida del sol, como es una gran cantidad de edificaciones mayas en toda esta región. Se invirtieron pues varios millones de pesos, casi 200 millones de pesos en el rescate de este sitio, fundamentalmente por el INAH, y desde luego hoy podemos abrirlo al público. Yo sé que va a ser además un éxito turístico para Cancún, lo cual es muy importante, porque complementa este sitio y diversifica el sol y playa que ha sido tan exitoso en el tiempo y en el mundo, con un lugar arqueológico verdaderamente privilegiado. Así como a los mayas, su cercanía al mar Caribe por un lado y a la laguna de Nixuté por otro les daba elementos de supervivencia, de refugio y de comercio privilegiados. Hoy Cancún se los da precisamente a sus moradores, y qué bueno que a través del museo podemos rescatar y abrir una ventana en el tiempo entre el Cancún del siglo XXI y el Cancún del siglo XIV, del siglo XV, que representa el sitio de San Miguelito. Cancún, o San Miguelito, es una expresión también del sistema de puertos de intercambio maya que llegaban hasta lugares como Nito, en la desembocadura del río Dulce, en Guatemala, o Naco, en el río Lúa, en Honduras, en tanto que hacia el Golfo de México los comerciantes mayas tuvieron contactos con la región de Acala, Ixchel, en Campeche. Contactos, insisto, que probablemente se rompieron con la hegemonía de los desplantes de los primeros españoles del siglo XVI. Ya lo señalaba el secretario de Educación Pública,
Cabe señalar que San Miguelito es el 11º sitio arqueológico que tenemos el honor de abrir en este sexenio. No es, desde luego, de las magnitudes de otros sitios arqueológicos, pero generalmente se abría 1 o 2 en cada sexenio. Nosotros hemos abierto ya 11 y vamos a terminar probablemente con 14 sitios abiertos en esta administración. Se suma, por ejemplo, Tehuacalco y Soledad Maciel en Guerrero, Peralta, Cañada de la Virgen, El Cócoro en Guanajuato, un sitio además extraordinario porque tiene una ciudad elevada, que por también razones de logística y de gira, pues el evento fue abajo, no arriba, y ya tengo un reclamo con mi paisano, el embajador de Mali, pero no fue culpa de él. Pero cuando observamos el sitio ya desde el helicóptero, tiene una gran semejanza con... pero ¿a qué se parece? Es una acrópolis, digamos, elevada, sí, pero... En fin, habrá que medirla, pero tiene que ser parecido con Perú, ¿no? Con Machu Picchu un poco, a toda proporción guardada, pero el Cócoro es un sitio interesante. Chiapa de Corzo en Chiapas, Tancama en Querétaro, que es una población también elevada en la Sierra Gorda, Trincheras en Sonora, Bocana Copalita y la fabulosa ciudad zapoteca de Atzompa en Oaxaca, que también rompe esta idea que rompió el descubrimiento de la tumba de Pacal. Esta idea que en Monte Albán, por ejemplo, no había entierros, y en Atzompa, que está enfrente de Monte Albán, hay un entierro. Nosotros todavía vimos al sagrado difunto ahí reposando. Por cierto, una primicia que no conocía, pero hay serios indicios, como se dice actualmente, muy confirmados por la gente de antropología, pero se acaba de descubrir otro gran entierro en Palenque. Esperen noticias. Pero creo que vamos avanzando, la verdad, con muchas alegrías, diría yo, muchas satisfacciones en materia de antropología en los últimos años. En fin, ¿qué es lo que esperamos que ocurra donde estamos nosotros? Esperamos que el próximo año, por ejemplo, este museo lo puedan llegar a visitar probablemente 1 millón de personas. Hoy es 1 millón de personas las que van a Tulum, y seguramente ese mismo mercado va a estar visitando el sitio de San Miguelito, algo extraordinario. Esperamos que de aquí a fin de año puedan llegar, pues, probablemente unos 100,000, puede ser menos, obviamente, porque es un sitio todavía no conocido, no ubicado por los desarrolladores o por los turisteros, pero es un sitio verdaderamente excepcional. Yo no sé si haya muchos sitios de sol y playa en el mundo que combinen el privilegio arqueológico de tener un sitio como este. En fin, amigas y amigos, la cultura maya es patrimonio de la humanidad y es una gran raíz nutriente del pueblo de México. Y los mexicanos queremos compartirla, esta grandeza sin paralelo, y por eso este Museo Maya de Cancún, que hoy abre sus puertas, y el sitio arqueológico de San Miguel. Y se une a la grandeza de Chichén Itzá, una de las nuevas 7 maravillas del mundo, de Calakmul, una gran ciudad, insisto, 1000 años anterior a Chichén Itzá, que en su punto culminante probablemente tuvo más de 50,000 habitantes. Palenque, la fantástica ciudad que alcanzó su mayor esplendor bajo el reinado de Pacal. Aquí, por cierto, hay una de las esculturas que se ve, es una representación de Pacal joven. Recuerden que Pacal ahora sí que toma posesión, digamos, a los 12 años de edad, y muere varias décadas después, lo cual implica un reinado poderoso, estable y floreciente para Palenque, que precisamente después comienza a declinar y no llega ya al año 1000 de nuestra era, más o menos en la época que también cae Teotihuacán, también Palenque comienza su caída. En fin, Bonampak, sus frescos llenos de color, ahora en cierta parte yo creo que superados por los de Calakmul que acabamos de rescatar. Aquí también hay algunos frescos que se pueden ver, sencillos pero interesantes. Y Tulum, desde luego, con su muralla imponente, dominando el turquesa del mar Caribe. Yo creo, amigas y amigos, que este es un gran día para la cultura, para el turismo y para México, con la apertura de este sitio y de este gran museo, y con la magnífica recolección de piezas arqueológicas que en él se encuentran. Que sea, pues, un éxito para todos, que sea un éxito para la gente que vive en turismo también, que tanto necesita atractivos como este,
y que sea también una oportunidad para que nuestros jóvenes, nuestros niños, aprendan a través de la vista la grandeza de nuestro querido México. Y si me permiten, les voy a pedir que me acompañen para hacer la declaratoria formal de inauguración. Siendo las 13 horas con 11 minutos del día 1 de noviembre de 2012, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el Museo Maya de Cancún y declarar abierto el sitio arqueológico de San Miguelito para orgullo y disfrute de todos los mexicanos y de todos los turistas que vengan a México. Muchas felicidades.